Hola, bienvenido, bienvenida a un nuevo video del canal de IoT Consulting. En esta oportunidad voy a presentar a Ronnie Bandini, que es una persona que se dedica a la tecnología, pero desde un punto de vista un poco diferente a lo que venimos acostumbrados en este canal, porque él relaciona todo lo que es tecnología con el arte a través de la literatura y de la expresión gráfica también, y ha creado cosas muy interesantes, algunas de ellas obviamente relacionadas con el mundo de IoT. Así que me parece una excelente entrevista para entender que la tecnología no tiene que ver solamente con negocios, sino también con la expresión artística y con la creatividad. Así que te invito a verlo porque está muy interesante esta entrevista. Hola, ¿qué tal? Estoy acá con Ronnie Bandini, que es, bueno, un experto de tecnología, pero también es artista y ha fusionado, digamos, estas dos facetas de su vida. Así que, bueno, es un gusto estar acá. Y, por supuesto, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista, por participar del canal. Y bueno, y te dejo que te presentes un poco mejor de lo que yo lo he hecho hasta ahora. Hola Rodrigo, ¿cómo te va? El gusto es mío, gracias por invitarme. Y no, me parece que esta descripción que hiciste es bastante acertada y pertinente. En definitiva, lo que hago son máquinas y las máquinas tienen quizá como punto inicial un planteo donde voy o desde el arte hacia la tecnología o desde la tecnología hacia el arte, así que está muy presente en prácticamente todas las cosas que estuve haciendo. Perfecto, bueno. Y contame, me imagino que habrá habido algún comienzo, ¿no es cierto?, en esta inquietud artística y en esta fusión con lo tecnológico. ¿Cómo ha sido ese comienzo? El comienzo, la génesis de esto, creo que más o menos si tengo que ir hacia atrás y ver dónde puede haber un punto de contacto, fue a través de la programación. Yo cuando era chico, tenía 9 años, llegó a mi casa una computadora, una microcomputadora, específicamente era una TK-85, que la fabricaba una empresa llamada Microdigital en Brasil. Era un clon de la ZX81 y Ok. llegó a casa y al igual que todos los chicos de esa generación, la enchufé al televisor y después lo que había era un cursor que me estaba mirando y no se podía hacer absolutamente nada, Sí. salvo que aprendieras a programarla. Así que miré el manual y dije, bueno, estamos nosotros dos acá, vamos a ver qué hacemos con esto. Y ese fue el inicio. Por aquel entonces, eran los años 80, realmente no había una comunidad o gente a quien recurrir. Eras vos, el manual, la computadora Y no había y después de a internet. poco no había internet, Eso a veces nos y olvidamos, tampoco, ¿no? sí, Eso no. claro, que uno no tenía la posibilidad de ir a recurrir a 2 minutos No. y cualquier duda que tuviera, evacuarla. Era así, pero también tenía un lado muy interesante, que es que requería un esfuerzo por parte de uno para ir solucionando los inconvenientes, las dudas. Así que el inicio viene por ahí. Después lo que yo tuve a lo largo de mi vida fueron periodos donde pensaba que eran excluyentes. Yo, por ejemplo, programé unos años. Ya cuando entré al secundario yo ya sabía programar en BASIC. Era un programador bastante decente de BASIC. En el secundario armé una banda de rock. Empecé a tocar la guitarra y con los compañeros nos dedicamos a la música. Y todo ese tiempo abandoné la tecnología porque me parecía que eran eh, cosas que no tenían nada que ver. No podía Claro. encontrar el contacto entre esas dos cosas que me interesaban muchísimo. Así que por todos los años del secundario la tecnología tuvo cero relevancia, Ujú. que para alguien como yo, que ya era un nerd entonces, es rarísimo, pero así era. Claro. Y después, bueno, volví a la tecnología, estudié ingeniería informática y trabajé muchos años, y en esa etapa lo mismo, abandoné la música y recién después de 2 o 3 vueltas de este ciclo de estar con Gracias. el arte, estar con la tecnología, porque después de eso vino una etapa de literatura, donde básicamente lo único que me Ah, interesaba eran los libros, estaba escribiendo, edité y demás, y lo mismo, olvidé la tecnología. Y recién al final de este ciclo es donde me di cuenta de algo que para otra gente quizás es más obvio, ¿no? Que
esto no se cancela, que todo esto suma y que en definitiva formas de tecnología es todo. La literatura también es una forma de tecnología. Y ahí empezó esta etapa con las máquinas, la invención de máquinas y el partir de una de leyenda, de una mención en un libro o de cualquier tema, ir en busca del otro, ¿no? Perfecto, sí. Bueno, claro, es muy interesante porque en realidad, bueno, a lo largo de la historia uno ve que hay mucha gente que ha unido, ¿no?, la tecnología con el arte y ha creado cosas muy innovadoras, muy asombrosas también desde lo estético, de lo funcional, bueno, desde muchas perspectivas, ¿no? Eh, bueno, por ejemplo, un caso casi medio obvio es la música electrónica, los sintetizadores, ¿no? Todo este mundo, digamos, este, bueno, con grandes músicos que vienen ya de la década del 70, ¿no? Pero bueno, eh, entonces, bueno, esos han sido un poco tus, tus comienzos o tu inquietud o lo que te ha llevado a todo esto. Eh, ¿cómo lo ves hoy por hoy, digamos? ¿Cómo te sentís hoy con esta nueva manera, digamos, de vivir estas dos pasiones? Y cómo las combina, prácticamente cómo las vivís todos los días, ¿no? O sea, me refiero a qué proyectos tenés en la actualidad, bueno, cuáles son tus perspectivas, si tenés algo definido así para el próximo año o que quieras hacer. Sí, perspectivas ninguna. Vivo bastante en el presente y parte de lo que tiene, bueno, después de muchos años en la literatura, donde yo aparte soy novelista, son Ah, textos de una extensión bastante elevada y quizá el tiempo que uno tarda, o sea, en un libro puedo estar 4 o 5 años, que es muchísimo tiempo. sí, Y lo que me gusta de esta etapa con las máquinas es que son proyectos que suelen durar mucho menos. Empiezo con una idea y si bien es intenso el tiempo que estoy metido en una máquina, con lo que está alrededor de la fabricación de una máquina, que a veces ni siquiera las termino realizando, porque a veces uno se choca con sí, obstáculos insalvables. Pero sí me gusta que en general son proyectos que me llevan no tanto tiempo y puedo estar un mes claro, pensando, ideando, modelando, probando, y después lo termino y es un objeto que está ahí y me gusta conectar con gente que a veces el punto de contacto es la literatura, conocen de alguna ujú, ficción, por ejemplo, cuando hice La máquina de Klausner, que está basada en un cuento de Roald Dahl, entonces me pone en contacto con lectores de este escritor. claro. Después, desde el lado de la tecnología, me pone en contacto con gente que intentó hacer cosas similares y no pudo, y el hecho de que yo les dé el código fuente les facilita mucho esto. Así que de los dos lados encuentro interés y me gusta que esto suceda. Ok, perfecto. Eh, bueno, y un poco otra cosa que te quería preguntar era, ya que estamos en un canal, digamos, que está dedicado a IoT, bueno, algún proyecto que hayas tenido que esté conectado un poco con esta visión, digamos, de tener algo conectado de alguna manera con el entorno. Algo que puedas Sí, comentar. hay varias de las máquinas que hice que se conectan a Internet. En general, bueno, antes mencionábamos el tema de las tecnologías. Yo trabajo con distintas placas. En general, hay que ver cómo surge. A veces digamos, recibo algunas placas y tengo que pensar qué hago con eso, pero en general parto del lugar inverso, ideando algo fantástico, partiendo de una idea, una mención y después viendo qué partes puedo utilizar. Algunas de las máquinas que hice, por más que sean absurdas, creo que adhieren a esta filosofía del Internet de las cosas. Ahora, no sé, por recordar alguna, el expendedor de alfajores Guaymallén, que fue hecho para un concurso y que empecé a meterme en esto y cada vez era más absurdo, pero es una máquina cuyo gabinete está diseñado y modelado en 3D y lo que hace es con tarjetas, que puede ser una tarjeta SUBE inclusive, se acercan al lector, determina el crédito que uno tiene, expide el alfajor, que en este caso era exclusivamente con Guaymallén, y antes de sacarlo lo esterilizaba con rayos UV en relación a la Ah, información bueno. que se disponía en ese momento por el COVID. Tenía Sí, algo que ver sí. con el lugar donde lo presenté, exigían esto. Entonces, y esta máquina estaba conectada a Internet también y permitía desde otorgar reportes de consumo hasta obtener datos que se mostraran en la pantalla. Así que este fue un ejemplo de algo que
obviamente lo pensé como una expresión y no como algo comercial, pero que Claro. tranquilamente se podría utilizar. Sí, sí, es funcional, digamos, básicamente se puede usar tranquilamente. Eh, Después, espera, bueno, otra que me acordé que tiene que ver, no sé si lo llegaste a ver, pero que también generó mucho interés, era un proyecto que estaba relacionado a la obsolescencia programada. Yo tenía un lavarropas de tope de línea, casi impecable, y empezó a fallar y los técnicos venían, no encontraban qué pasaba. Y la recomendación finalmente fue tirar el aparato, así que enfrentado a ese escenario lo abrí y empecé a estudiar, investigar un poco cómo funcionan los lavarropas y básicamente lo que determiné es que las partes fundamentales andaban todas perfectamente y que no se podía utilizar por la plaqueta, que es claro. esta pieza propietaria de Samsung. Entonces ahí pensé, voy a diseñar mi propia plaqueta y la versión que hice yo estaba basada en una placa de Arduino que es MKR Wi-Fi, que ya Sí. es Arduino con conexión a Internet. Entonces, ya que estaba usando esa placa, le agregué funciones que me hubiera gustado que tuviera el lavarropas, principalmente, por ejemplo, de cualquier familia le pasará, se termina el ciclo de lavado y queda la ropa ahí, y no sé, uno quizá la agarra un par de horas después, y acá Sí, el lavarropa cuando terminaba de centrifugar, notifica por Telegram a toda la familia para el que quiera ir a retirar perfecto. la ropa. Después también, ya que estaba, y como también todo esto es un camino ante todo lúdico y de disfrute y de experimentación, le agregué las cotizaciones del dólar, entonces vos estás en el lavarropa y podés ver a cuánto está el dólar blue, obviamente. Y ya después, como una vuelta más a todo este tema, le agregué unas pantallas con animaciones de Doom, porque, bueno, no Ah, sé si sabías, pero en la comunidad hacker cualquier aparato que uno hace, siempre la pregunta es, bueno, ¿puede ejecutar Doom? claro. Así que le agregué eso más como una humorada que como algo funcional o algún requerimiento concreto. Perfecto, sí, sí, muy bueno, bueno, pero muy completo el proyecto, la verdad. Quedó mejor que antes el Navarro. Sí, aparte, como todo, yo no mido después es imposible de medir la respuesta que puede tener. Hay cosas que me llevaron mucho tiempo hacerlas y Claro, después la gente no les prestó demasiada atención. A veces es como uno los comunica o que el nivel de nerd de esos proyectos ya excede a la media y el interés es menor. Y hay otros que me sorprenden, en este caso fue así. Yo dije, bueno, hago esto, pero ¿a dónde va a activar con la gente? No sé. Y fue terrible la respuesta porque un montón de gente se enfrenta al mismo caso, tener un terrible aparato y que sienten que no lo pueden usar, no porque se haya roto efectivamente, sino por una cuestión de diseño. Y entonces esta plaqueta de código abierto que se puede aplicar a cualquier lavarropas, no solamente al que tenía yo, que era un Samsung, sí. generó interés. Recibí Ah, buenísimo. comentarios, emails de todas partes del mundo, de toda gente que se enfrenta al mismo problema. Sí, vos sabés que yo pensé en realidad había visto alguien que había puesto como un acelerómetro pegado a un lavarropa y le avisaba cuando terminaba el ciclo. Es decir, Ajá. cuando se movía más el ciclo, que el lavarropa que no me vibraba más, mandaba una notificación como diciendo, bueno, ya terminó el ciclo y, y entonces ponían el micro. Y después a mí se me había ocurrido, esto te lo cuento así, pero como anecdótico, ¿no? Pero digo, si usamos Machine Learning, podremos identificar no solamente si terminó, sino en qué ciclo está, en qué parte está, y además también, digamos, si hay alguna falla, ¿no? O sea, si hay algo medio extraño. Así que, bueno, sí, es interesante el tema de los arropas. Yo creo que... Sí, esto que decías recién, bueno, hay un proyecto que hice yo que no sé si lo habrás llegado a ver, eh, que utiliza Machine Learning en una placa relativamente nueva de Arduino, que es la BL33 Sense. Sí, Eh, y en ese proyecto puntualmente lo que hice fue, o sea, muy parecido a esto que me mencionás, a través de audio lo que hace es detectar si uno está pasando las páginas de un libro. Es una pequeña ah, máquina que el objetivo es dotar a un libro de papel de funciones que ya vienen incluidas en un Kindle. A mí me pasa con mucha gente que sí, leemos en digital y en papel. lo vi al Hay proyecto ese. ¿Lo viste ese? Sí, Bueno, y hace exactamente eso porque fue entrenado, es un pequeño dispositivo que se pone arriba del libro, uno le indica la cantidad de páginas del libro y después va detectando cuando las páginas se pasan, es decir, que fue entrenado el modelo con el sonido de distintas páginas de libros versus otros sonidos ambientes o el sonido ambiente. Entonces, si hay un ruido fuerte, no lo cuenta y solamente cuenta los sonidos de páginas y va mostrando en pantalla, de acuerdo al ritmo de lectura que uno tiene,
cuánto tiempo y el porcentaje de lectura. Pero esto mismo se puede aplicar al caso que vos decís porque son exactamente los mismos principios, ¿no? Claro, perfecto. Sí, hoy la verdad que con los microcontroladores con los que disponemos hoy podemos hacer cosas que parecían de ciencia ficción hace unos años, ¿no? Es Este, maravilloso, maravilloso, y también el tema de los costos de esto, porque sí, sí. son cada vez más económicos y uno le puede poner prácticamente a cualquier Sí, dispositivo, mejorarlo. O sea, es un sueño para la comunidad maker, todas estas sí. placas Arduino, Raspberry, SP, es un sueño realmente lo que se puede hacer. Y no solamente eso, sino las comunidades de desarrollo que hay Sí. alrededor de esto, ¿no? Que uno tiene en general ejemplos y ayudas y que es milagroso. Bueno, entonces siguiendo con el tema de la tecnología, algo que te quería consultar era si ya tenías una formación porque decís que venís del ámbito de la programación. Quería saber si tenías también alguna formación en cuanto a la electrónica, al hardware, digamos, o si lo fuiste aprendiendo con el tiempo. No tuve formación eh, oficial en electrónica. Sí, ya desde que era chico no solo me gustaba la programación, sino que también, por ejemplo, iba caminando por la calle, había un puesto de revistas y había revistas de proyectos electrónicos y me fascinaba, por más que no entendía lo que estaba viendo, los diagramas, me fascinaba ver que uno podía comprar partes y desarrollar circuitos que cumplieran funciones. Siempre fue desde un lugar más amateur, pero bueno, también con el tiempo, el desarrollo de las máquinas, me fui afinando en este plano también, fui aprendiendo nuevas cosas y bueno, en general no es que todas las máquinas tienen una pata importante de electrónica, pero siempre algo de electrónica hay. Y en algunos casos también me requirió hacer circuitos extra porque bueno, las cosas que necesitaba no venían hechas, tenía que fabricarlas yo, o sea que esto fue creo que en los últimos años fue incrementándose. Siempre tuve interés y alguna noción y esto se fue profesionalizando a partir de las máquinas, mayormente. Perfecto. Y ahora pasando un poco a la parte más creativa también, ¿cómo es tu proceso en general creativo? ¿Es algo que vos tenés más o menos, seguís una metodología o es algo que va surgiendo un poco por inspiración o por ideas que van apareciendo? ¿Cuál sería más o menos tu método, si tenés que tener alguno? No, no creo tener un método. Sí te puedo hablar de disparadores. Por ejemplo, estas máquinas, el punto de partida fue el Rayuela-Matic, que es una máquina para leer la novela Rayuela de Julio Cortázar. Y en ese caso, lo que sucedió fue que estaba viendo un documental y ahí escuché que mencionaban que alguien había inventado una máquina para leer el libro y esto me quedó dando vueltas y empecé a investigar acerca de la máquina y vi que lo único que había eran unos diagramas y la máquina no había sido inventada. Entonces, en ese caso, el disparador fue únicamente ese. En 50 años nadie hizo esta máquina, vamos a hacer la máquina. Después, todo lo demás, o sea, ni sabía si iba a tener los recursos para lograrlo, o los conocimientos, o todo fue en el camino, fui viendo cómo hacer. En general es más eso, una idea, algo que me genere curiosidad, inquietud, o un Sí, imposible que me dé ganas de probar, eso me pasa mucho también, cuando veo que es algo que nadie más lo va a hacer porque es tan estúpida la idea o porque es estúpida y requiere mucha hora hombre y nadie está dispuesto a hacer claro. eso, y ahí me parece interesantísimo y me pongo. En general pasa por ahí. Después no hay, cuando ya está alargada la cosa, eh, el camino puede ir y venir de distintas formas. A veces parto del diseño del objeto, a veces la programación y después voy sumando las cosas. Después es muy ecléctico, Claro. Sí, 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 te adaptás a lo que va surgiendo, digamos. exactamente. Está bien, porque, bueno, obviamente hay tantos procedimientos o maneras de hacer arte como personas o como artistas, ¿no? Porque cada uno tiene su modo de hacer las cosas. Así que, bueno, muy, muy, muy interesante. Bueno, y ahora en particular, ¿tenés algo bien concreto que estés haciendo, algo que estés desarrollando en este momento, digo? Y siempre tengo dos o tres ideas, porque también, como te contaba antes, lo que sucede en ocasiones es que uno se encuentra con una pared y no puede avanzar, que tampoco necesariamente desisto con una de las máquinas que hice, que era una máquina para autografiar libros. Esto surge en la literatura, es muy común que, bueno,
edito un libro y se hace una presentación y viene gente, tenés que mirarle la cara a cada uno, recordar quién es, dedicarle a medida. Siempre eso me pareció terrible y tedioso y se me ocurrió hacer una máquina que uno toque un botón y con caligrafía, o sea, con una virome de verdad, haga la dedicatoria. Y esto estuve un tiempo, después no salió, lo dejé un costado y lo agarré unos años después y el año pasado lo pude terminar. Así que en general lo que hago es tener 2 o 3 proyectos y uno va avanzando más porque quizá tengo más ganas de hacer eso. Después alguno se puede interrumpir porque no encuentro la forma de solucionar algo. Y en este momento en concreto estoy con un proyecto bastante avanzado, que no sé si llegaste a verlo, justo hoy subí unos avances ahí a Twitter e Instagram, que es un cuadro que, Sí, lo vi. con una Raspberry, basado en una Raspberry, que lo que hace es tomar fotos de alguna cuenta de Instagram, las descarga, las convierte en arte ASCII, que básicamente lo que se hace es esa imagen se pasa a grises y después se detecta cada píxel la intensidad que tiene y eso se reemplaza por una letra o un Ok. símbolo. Mm. Y las imágenes son hermosas, Sí, especialmente para alguien que vivió una etapa de low-fi con las computadoras de claro, monocromo, de pocos claro. recursos. Y cuando uno se acerca, se ven exactamente las letras y te vas alejando y se forma una imagen bellísima. Así que estoy redondeando eso, todavía voy a ver a qué lo aplico, cómo lo termino, pero todo lo fundamental ya está hecho, el hardware, las condiciones, la programación Python, y está todo andando bastante bien. Ese es uno muy avanzado. Y después tengo ganas, hace un tiempo, que están en una etapa muy preliminar de diseño de gráficos en un cuaderno. Es una especie de máscara que sirva para disfrazar las facciones a fin de trucar el reconocimiento de rostros, que es algo que por un lado es muy interesante y por otro lado es muy grave también esto que está pasando, de que te pueden identificar en cualquier lado escaneando la cara y después las Sí. conclusiones que pueden sacar con eso, como todos sabemos acá pasó que el sistema detectó saliendo del subte a alguien, lo metieron preso y después resultó que era un error o de cómo habían entrenado esa red. Entonces, una máquina que básicamente corre la ubicación de los ojos. Uno puede ver por debajo, pero utilizando servomotores vas cambiando las características fundamentales que reconocen estos algoritmos. Ujú. Sí, hubo bueno, se sabe que, por ejemplo, en China utilizan para reconocimiento racial en algunos lugares, y bueno, es el uso negativo, digamos, de la tecnología, ¿no? Claro, pero a lamentablemente. su vez, el mismo uso que le dan la cultura maker tiene que ver con eso. O sea, uno no tiene por qué confiar en empresas, gobiernos, especialistas. Uno también puede utilizar la tecnología para combatir los aspectos negativos que tiene la Claro. tecnología también. Así que es interesante esto. Bueno, la propuesta del mainstream, del control es esa. Bueno, uno también puede combatir eso las herramientas que tiene. Así que eso es lo interesante, es un juego de fuerzas, ¿no? Sí, además, a mí lo que me sorprende mucho es porque, bueno, yo he trabajado mucho con videovigilancia hace muchos años, ¿no? Sí. Ya que vengo con esto, es una de las cosas en las que trabajo. Y antes, hasta no hace mucho tiempo, el reconocimiento facial y la biometría y todo esto era exclusivo de grandes empresas que hacían desarrollo de software, de hardware, etcétera, ¿no? Y la verdad que con cualquier placa, con cualquier código que te bajas de internet, hay infinidad de librerías y un montón de herramientas, podés hacer exactamente lo mismo. O sea, está al alcance de todo el mundo esto. Es una cosa que se rompió esa barrera, ¿no? Yo lo que veo es que se ha roto como una división que había entre las grandes tecnológicas y la gente, ¿no? O sea, uno tenía que gastar muchísimo dinero o terminar comprándole a alguien una solución y hoy la puede desarrollar una persona que tenga algunos conocimientos, digamos, de lo que estamos hablando, ¿no? De tecnología, algoritmos y demás. Así que eso la verdad que no deja Sí, de ser... sí. Con respecto a esto que decís, disculpa que te interrumpa, Sí, hay una empresa que fabrica muchos componentes y placas que utilizamos en la cultura maker, que es TF Robot en China. El año pasado me envió unas partes para ver si se me ocurría hacer algún proyecto que ellos después les sirve, porque al utilizar sus partes hay gente que después las compra y demás. Y claro. me enviaron una cámara que se llama Husky Lens, que ella es maravilloso al nivel que la cámara uno la conecta con USB y tiene como su propio sistema operativo, una pantalla,
y uno hace el entrenamiento con un pequeño menú, una ruedita, sin programar absolutamente nada, nada de nada. Después uno la conecta a un Raspberry o un Arduino y toma decisiones en función a eso. Pero tiene lo mismo, reconocimiento de rostro, o sea, todas funciones hiper avanzadas, simplificadas y metidas en una cámara que en Estados Unidos o en China tiene un costo de $55, es completamente despreciable. Así que uno puede integrar esto en casi cualquier cosa y sin ser un especialista. Sí, sí, es muy, muy impresionante. Ahora, eh, volviendo un poquito a esto a la fusión entre la tecnología y el arte, ¿no? Si alguien quisiera, alguien que ya venga, por ejemplo, bueno, puede venir tanto desde la parte artística como de la parte tecnológica, ¿no? Pero a veces las personas tenemos, no sé, una determinada carrera, una determinada profesión, pero nos vemos atraídos también hacia otros ámbitos, ¿no? Como te pasó a vos, que fuiste migrando, ¿no? De un lugar a otro. ¿Qué le recomendarías a una persona que a lo mejor quiere seguir un camino similar, digamos, de poder eh, fusionar estas dos inquietudes, estas dos vocaciones? ¿Cómo podría encarar, digamos, eh, bueno, iniciarse en este mundo del arte y la tecnología? ¿Se te ocurre? Eh, en principio, todo esto, este tipo de proyectos requieren alguna idea de programación, empezar a programar es fundamental, sacarle el estigma a veces negativo que aún persiste en algunas personas. Si bien, por ejemplo, cuando yo era chico, ser nerd era una palabra peyorativa, Sí, y ahora nerd es un cumplido, o sea, muchas sí. cosas fueron cambiando, pero Mm. aún existe esta noción de que vas a programar, o sea, como que es algo que está hiper alejado de las artes, y el consejo sería ese, ¿no? Todo se puede conectar, todos son formas de tecnología, y si hay que empezar por algún lado, empezar por la programación, empezar por ejemplo, en este momento Python es algo hermoso y no muy complicado y que se puede integrar también en proyectos electrónicos, y utilizar la base, la pata de donde uno viene, en este caso, por ejemplo, si alguien viene de la música, para hacer proyectos que estén relacionados con la música, que utilicen frecuencias, parlantes, MIDI, partir intentando realizar algo que se base sobre cosas que uno ya conoce muy bien, que la parte nueva sea, por ejemplo, la programación. Y a partir de ahí uno puede ir avanzando a medida de que surgen nuevas inquietudes. Sí, perfecto. Y también hay como una estigma del otro lado, ¿no? De lo artístico, como diciendo, mirá que vas a hacer, no sé, alguien que viene de la parte tecnológica y mirá que te vas a poner a hacer arte, o sea, o no vas a ganar un peso con el arte, todas esas cuestiones, ¿viste? Porque está ese prejuicio también de que con el arte no se puede hacer plata, o que si hay que hacer algo tiene que ser por dinero, o a lo mejor uno quiere hacer arte nada más que para divertirse o para expresarse, ¿no? Eh, Sí, hay una frase que dice, los cálculos nunca hicieron un héroe, ¿no? Si uno va a estar con la calculadora en cada cosa que hace, se va a perder un fragmento muy importante de la vida, y a veces estas cosas también te sorprenden. Uno no se imagina, pero encuentra a través de este juego, experimentación, esto lúdico, caminos también comerciales. A claro. mí me ha pasado muchísimo, inclusive con estas máquinas cuyo propósito nunca fue comercial. Después estas líneas no me interesaron, como Bartleby de Melville. Mi respuesta ante alguna de estos ofrecimientos era preferiría no hacerlo. Pero eso tiene que ver con mi historia, mi camino de vida y el momento en el que estoy. Después, a raíz de esto, sí surgen muchas veces cosas, a pesar de que uno no las planeó. Con la expendedora de literatura, fue un caso muy concreto. Yo lo hice para lo mismo, jugar, experimentar, porque me habían dicho que estas máquinas, que en ese momento había un ejemplo de una empresa francesa, se fabrican en China, es imposible. Y bueno, empecé y lo hice, y después me llegaron ofertas para hacer esto a escala, armar una empresa, que yo después no tomé porque Claro. a mí no me interesaba, pero de repente es lo mismo, surge del arte, la literatura, lo combinás, haces algo y después hay un camino atrás. Sí, sí, perfecto. Uno nunca sabe, ¿no? Lo importante es sumergirse, digamos, en la experiencia y ver y probar y hacer cosas nuevas, ¿no? Porque Exacto. la innovación también tiene, o sea, tiene un componente artístico fundamental, ¿no? O sea, cuando uno está
innovando a lo mejor dentro de un ambiente, no sé, más tecnológico, y tiene que innovar, eso es un proceso creativo también, ¿no? Entonces, a lo mejor también esta combinación del arte y la tecnología nos abre un poco más la cabeza, ¿no? Eso es algo que has podido experimentar o notar. Sí, bueno, sí, absolutamente. Son caminos que, como te decía, a mí me llevó mucho tiempo entender que no se cancelan y que al revés, que esto suma. Yo calculo que el resto de la gente, que es más normal que yo, lo habrá entendido antes, pero es exactamente así. Y aparte salir de los estereotipos, ¿no? Porque Claro, también yo hace muchos años no trabajo en empresas, pero cuando trabajaba también me pasaba que algún excelente programador era también un excelente músico. Son cosas claro. que no se cancelan y una le aporta a la otra. O sea que eso, ojalá, espero que a la gente en general le quede muy en claro, porque es así, siempre te va a sumar lo que sepas y las cosas que aprendas. Y después hay un gran componente en ambos casos, el arte, ¿no? Cuando uno está improvisando, cuando uno está componiendo, lo creativo es fundamental. Y en la Claro. tecnología también una vez se llega a callejones que parecen no tener salida para alguien que no está acostumbrado a Claro. jugar y experimentar, y otra persona que se coloca en ese lugar. No es ninguna dificultad pensar algo que te mueva de ese supuesto callejón sin salida en el que estás. Sí, yo acá, ahora mientras decías esto, la cultura hacker y maker tiene mucho, es algo que tiene mucho de artístico también, ¿no? O sea, no, que esto de salirse un poco del contexto o de hacer de ver cómo funcionan las cosas, de indagar, de desarmar cosas, bueno, todo lo que ya conocemos que inclusive hasta un chico, ¿no? Le das un aparato, lo primero que hace te lo desarma todo. Hay que Es- desarmar, después uno ve qué hace con las claro. partes, pero sí, sí, hay que desarmar. Mientras hablo con vos, tengo de hecho en la mano un destornillador, por Ah, ejemplo, que ahora estoy ahí jugando con algo, así que muy de acuerdo con desarmar las cosas. perfecto, sí. Bueno, así, es muy interesante la charla. Quería saber si querías decir algo más antes de cerrar y bueno, y agradecerte por supuesto por haber participado. No, nada más por mi parte también, que agradecerte a vos esta oportunidad, y cualquiera que vea esta charla y le interese, en las redes sociales van a encontrar muchos de estos proyectos, y después también no solamente el proyecto, sino el código fuente, algunas explicaciones de cómo fueron realizados. Así que muy a disposición para compartir todo lo que estoy haciendo y ver lo que otra gente que hace cosas comparte también. Así que eso es fundamental. Perfecto, entonces para cerrar te voy a pedir que me digas, igual lo voy a poner después debajo del video, pero las redes sociales en las que estás y en las que compartís tus proyectos. Dale, todas es lo mismo para simplicidad. Twitter, soy Ronnie Bandini, Instagram, Ronnie Bandini, y Facebook también. Así que muy sencillo Sí, encontrar esto. Y después las webs donde están los proyectos, que exacto. esos ya no son personales mías, pero pueden encontrar las cuentas con el mismo nombre en Hackster, en Hackaday, Baxter, eso. Thingiverse, en GitHub, en todos esos lugares, con Ok, el mismo nombre. perfecto. Bueno, muchísimas gracias Ronnie por haber participado y bueno, ya hablaremos también en otra oportunidad porque la verdad que me parece muy interesante, hay mucho para compartir, así que bueno, muchas gracias. Gracias a vos, un gusto, Rodrigo.